Em, bueno, yo soy Fernanda Lu y vengo desde la República Argentina para presentar esta ponencia. A mí me interesó contarles qué es lo que se hace después del estudio de fragilidad cromosómica, cuáles son las herramientas disponibles para el seguimiento de los pacientes con anemia de Fanconi. Bueno, como voy a ser un poco reiterativa y explicarles que la anemia de Fanconi, como han mencionado mis compañeras, es un síndrome de inestabilidad genómica que está apoyado sobre tres pilares, que son las anomalías físicas congénitas, la elevada predisposición al cáncer y la insuficiencia medular. Hay variantes patogénicas germinales en 22 genes, que son desde el FANC-A hasta el FANC-W, y están asociados a vías de reparación en el ADN y es la vía FA-BRCA. Bueno, me pareció significativo comentarles que debido a las variantes de predisposición al cáncer y a que la anemia de Fanconi da neoplasias mieloides, la Organización Mundial de la Salud y la ISC ha incluido esta enfermedad en sus clasificaciones hematológicas. Perdón que ubique. Dentro de los grupos que corresponden a síndromes de falla medular. La médula ósea de los pacientes con anemia Fanconi es una médula típicamente hipocelular, es una médula que tiene una citopenia refractaria y esto es consecuencia de un estado proinflamatorio. Hay un desequilibrio entre las citoquinas, que hay una serie de citoquinas que por un lado buscan suprimir la proliferación de las células hematopoyéticas y por otro lado hay otra serie de citoquinas que buscan promover la proliferación de las células hematopoyéticas. Y este desequilibrio hace que haya algunas células hematopoyéticas que van a terminar eliminándose de la médula ósea y generando un vaciamiento de esta médula. Sin embargo, hay algunas células que van a lograr escapar a esta puja que se origina y algunas de esas células van a lograr evolucionar, a hacer una evolución clonal. Como les dije al principio, hay un elevado riesgo a desarrollar mielodisplasia y LMA. Este riesgo del que le estoy hablando es de aproximadamente unas 5.000 veces más en los individuos con anemia Fanconi que en los pacientes de la población sana. Es por eso es importante que hacer el seguimiento de la evolución clonal en la médula ósea de los pacientes, debido al que el médico hematólogo, ante el primer indicio de evolución clonal, va a poder tomar alguna medida significativa para la vida del paciente, es decir, por ejemplo, un trasplante de médula ósea. Bueno, la evolución clonal en la anemia de Fanconi es un mecanismo, es un evento centralmente cromosómico, más que un evento relacionado a variantes a mutaciones puntuales, dicho en castellano básico, perdonen. Y dentro de las anomalías cromosómicas que se van a presentar, estas van a ser fundamentalmente de tipo desbalanceadas, tales como translocaciones no balanceadas, deleciones, duplicaciones. Las regiones cromosómicas que frecuentemente van a estar involucradas van a ser el brazo largo del cromosoma 1, el brazo largo del cromosoma 3, el cromosoma 7 dando una monosomía o una pérdida de su brazo largo en forma de delesión. Y estas tres alteraciones constituyen en su totalidad el 75% de las anomalías presentes en los pacientes con anemia de Fanconi. Estas se pueden encontrar combinadas entre sí, se pueden encontrar de forma aislada o también se pueden encontrar formando parte de arreglos cromosómicos con otros cromosomas. Por lo que les estoy contando entonces, la heterogeneidad de estos cambios pone de manifiesto que la evolución clonal de los pacientes con anemia de Fanconi se puede analizar, se debe abordar a través del estudio cromosómico de la médula ósea mediante la combinación de la citogenética clásica y la citogenética molecular, es decir, a través del FISH en interfase. Bueno, la guía de manejo de los pacientes con anemia de Fanconi sugiere realizar la técnica de FISH, evaluando regiones cromosómicas específicas de los cromosomas 1, 3 y 7, con estas sondas que les muestro acá.
porque como les decía, cuando nosotros observamos ganancias o pérdidas de estas regiones cromosómicas, estamos ante la presencia de eh, la evolución o la presencia de neoplasias mieloides. Bueno, el Hospital de Pediatría Garrahan es un hospital de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que realiza el test de inestabilidad cromosómica para diagnóstico de pacientes con anemia de Fanconi desde el año 1990 y que tuvo la oportunidad de participar de la capacitación y de la estandarización del test de diapoxibutano propuesto por la doctora Sara. Y también de adquirir capacitación para el seguimiento de la evolución clonal en médula ósea de los pacientes con anemia Fanconi. Y en este simposio la idea es comentarles la experiencia que iniciamos en el año 2023, en donde se seleccionó una pequeña serie de 11 pacientes que habían sido diagnosticados por el test entre el año 2014 y el 2022. Y este diagnóstico por citogenética con el diapoxibutano se corroboró a través del panel de NGS que contamos en el hospital, que es un panel de fallas medulares. Bueno, nuestra pequeña serie consta de un 64% de individuos de sexo femenino. Nuestra mediana de edad al diagnóstico fue de 9 años. Dentro de las anomalías físicas congénitas, el 45% presentaba anomalías renales, el 54,5% anomalías de miembro, el 100% de los niños tenían manchas en la piel, fundamentalmente manchas café con leche, el 27,3% microcefalia. La variante patogénica reportada en el 73% de ellos era la variante FANC-A. 9 de los 11 pacientes tenían algún grado de falla medular que iba de leve a severa. 2 de los niños no presentaban fallo medular al diagnóstico debido a que el diagnóstico se hizo antes del año de vida y las anomalías físicas eran más importantes que las anomalías hematológicas. Los que se marcan aquí, lamentablemente no se ve, pero los que más se marcan con el asterisco son los pacientes que no se ve la falla medular. En lo que respecta al procedimiento diagnóstico, nosotros en el laboratorio le aportamos al médico hematólogo un tubo de 15 mililitros que tiene RPMI 1640, suero fetal bovino al 10%, antibiótico y heparina, y el médico toma en una jeringa estéril la médula ósea y la coloca en este tubo. Luego lo remite al laboratorio. En el laboratorio hacemos un recuento celular para observar que tenga 2 a 3 millones de células por 10 mililitros. Se hace una incubación de 24 horas a 37 grados centígrados. Una vez cumplido ese periodo de incubación, se hace lo que se denomina cosecha para obtener un pellet celular a partir del cual se hace el cariotipo con bandeo G, y desde ese mismo pellet celular hacemos las laminillas a partir de la cual hacemos el fission interfase. Y utilizamos estas 3 sondas, una que va a evaluar una región del brazo largo del cromosoma 1, el BCL6 que está en el brazo largo del cromosoma 3, el centrómero 7 para evaluar la monosomía y 7q31 para evaluar la pérdida del brazo largo del cromosoma 7. Asimismo, del mismo día que se toma la muestra, yo entro en la historia clínica de los pacientes y hago la recolección de los datos del hemograma para ver el grado de falla medular según lo sugerido por la FARF y observar cuál es la arquitectura del aspirado medular para ver si hay algún grado de displasia de la serie eritroide o mieloide. Bueno, en esta tabla que tampoco se observa demasiado los valores, el objetivo de esta tabla es mostrar que desde el momento del diagnóstico al momento que iniciamos el seguimiento, los pacientes que habíamos dicho que tenían algún grado de falla medular que iba de leve a severa, acá prácticamente hay 8 pacientes que tienen una falla medular que es severa, hay 2 pacientes que tienen una falla medular leve, hay un paciente que tiene una falla medular moderada. Los pacientes que tienen una falla medular severa tienen displasia de la serie eritroide, algunos además se les suma la displasia de la serie mieloide. Y en lo que respecta a si tenían o no mielodisplasia, el servicio de hematología de nuestro hospital utiliza un algoritmo propuesto por el grupo alemán en donde considera este valor de blastos que es menos del 5% de blastos en médula ósea y menos del 2% de blastos en sangre periférica, según
las alteraciones citogenéticas que lo permite dividir a este grupo en 3 subgrupos. Si tiene un cariotipo normal y tiene una citopenia refractaria, son pacientes con anemia de Fanconi que tienen aplasia medular. Si en cambio tienen alguna anomalía citogenética, dentro de la cual, por ejemplo, está la ganancia del brazo largo del cromosoma 1, y son anomalías citogenéticas que no hablan de transformación, estamos en presencia de anemia de Fanconi con alteración de un potencial indeterminado, en tanto que si tenemos anomalías citogenéticas que hablan de una transformación, digamos, clara, como por ejemplo la ganancia del brazo largo del cromosoma 3 o las alteraciones del cromosoma 7, un cariotipo complejo, estamos en presencia de un paciente con mielodisplasia, sin exceso de blastos. Dentro de este grupo habíamos encontrado 4 pacientes, que ya sea por cariotipo o por los resultados que daban el FISH, que son estos pacientitos que están marcados con la flecha en rojo, que tenían mielodisplasia, excepto este último paciente, que debido a que como se encontró un 14% de elementos blastoideos, se clasificó, según este algoritmo, en una mielodisplasia con exceso de blastos. En lo que respecta a los resultados que nos dio nuestro panel de sonda de FISH, en los 11 pacientes se vio que el cromosoma 7 fue el cromosoma que mayormente se vio involucrado en lo que respecta a patrones anómalos. Ay, perdón. En los 5 pacientes, 3 había dado un patrón de monosomía, en 2 había dado un patrón de delesión. El otro patrón anómalo que se vio fue el que afectaba al cromosoma 3, en donde en dos pacientes dio un patrón de ganancia. En cambio, en lo que respecta al brazo largo del cromosoma 1, ninguno de los pacientes presentó este tipo de patrón. Este tipo de patrón. Y ya para empezar a ir cerrando esta ponencia, quería comentarle que los pacientes que tenían más de 5 años de diagnóstico, que son justamente los que al principio al principio de la charla les comenté que no tenían falla medular, presentaron en el año 2023 además de la falla medular severa y de la mielodisplasia, un cariotipo patológico con su correlación con el patrón anómalo de FISH. Lo que me gustaría comentarles es que uno puede encontrar un patrón anómalo de FISH, pero uno no puede identificar con el patrón anómalo de FISH si tenemos, por ejemplo, como en este caso, una clona que tiene una anomalía citogenética y otra clona que lleva otra de las anomalías citogenéticas. Por ejemplo, este paciente tenía un clon que llevaba la monosomía de 7, como se observa acá, mientras que este clon tenía un material adicional en el cromosoma 15, que bueno, los que hacemos citogenética observamos que este material adicional se parece mucho por bandeo G a este fragmento del cromosoma 3. Cuando hacemos el FISH, vemos que hay una ganancia del brazo largo del cromosoma 3 o lo que es el BCL6. Como sabemos, lo que dice la bibliografía es que el BCL6 o la duplicación del brazo largo del cromosoma 3 está formando parte de arreglos cromosómicos complejos y no se encuentra como cromosoma 3 de trisomía libre. Y finalmente, este otro paciente, por ejemplo, tiene la asociación 3-7, pero dentro del mismo clon, que también se observa material adicional en el brazo corto del cromosoma 1. Y cuando hacemos el FISH, también vemos que hay una ganancia del brazo largo del cromosoma 3, pero como les decía antes, si no fuera por el citogenético, no podemos observar que la misma alteración está en el mismo clon. Bueno, para ir sintetizando cómo le fue a nuestros 11 pacientes. Lamentablemente 2 de ellos han fallecido, 2 de ellos están esperando ser trasplantados. Uno ya fue trasplantado, pero no era de los pacientes que tenían mielodisplasia, sino era un paciente que tenía falla medular severa. Uno de los pacientes con mielodisplasia tiene indicación de trasplante, pero lamentablemente no tiene donante compatible. 5 restantes continúan en seguimiento hematológico y citogenético. Y dentro de las conclusiones, el laboratorio de citogenética puede contribuir al seguimiento de la evolución clonal para
a partir de la aplicación complementaria y combinada de las técnicas de citogenética clásica y molecular, y el seguimiento citogenético de la médula ósea de los pacientes con anemia de Fanconi es el único estudio que posibilita detectar cambios cromosómicos que junto con el monitoreo hematológico permite tomar las decisiones oportunas y adecuadas para el manejo de la enfermedad. Bueno, y entre mis agradecimientos, lógicamente, está a la doctora Sara y a todo su equipo de colaboradores, a los pacientes que sin ello no podríamos aprender, ¿no? Fundamentalmente, a los servicios de genética, a los servicios de hematología, a los laboratorios de citogenética que me han ayudado y me han colaborado un montón, bueno, a la Fanconi Cancer Foundation, al laboratorio, a la UNAM, al INP, a la Fundación Garrahan y a Metasystem, que ha colaborado con que esté acá y ha colaborado también con las ondas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Eh, es mi primera vez una ponencia. Agradecer la invitación de la doctora Sara y todo el equipo. Tuve la excelente oportunidad de venir a rotar y aprender esta nueva metodología en anemia Fanconi, que em, bueno, en Perú no está muy bien difundida y bueno, y ello es mi experiencia en esta ponencia. Soy Maribel Mamani Casafranca, soy licenciada en tecnología médica. em, Trabajo en el servicio de citogenética del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, perteneciente de la Seguridad Social. Bueno, la anemia de Fanconi fue descrita por primera vez por el doctor Guido Fanconi en el año 1972. 27, que diga. Es un trastorno hereditario de baja frecuencia, ¿no? Relacionado, como dijo la doctora, con un defecto en las vías de reparación de las cadenas de ADN y que ello nos va a llevar a una gran predisposición a poder desarrollar leucemias o carcinomas sólidos, puede ser como carcinomas epidermoides, ¿no? Son 22 genes en los que están involucrados en esta enfermedad, que son los genes FAMC, y tiene una prevalencia de 1 a 5 por millón de pacientes, ¿no? En base a los estudios europeos que se han realizado, ¿no? Actualmente todavía no estamos hablando de estadísticas propias. En, para nosotros poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad, vamos a tener a la citogenética como estándar de oro en este caso, ¿no? Bien se sabe que a nivel celular la inestabilidad cromosómica es muy elevada, ¿no? Por la frecuencia de las aberraciones cromosómicas se pueden presentar. Y ello generado por unos agentes inductores que van a ser bien la mitomicina C o el DEP, que van a formar estos enlaces covalentes que van a prácticamente que la cadena de ADN siga replicándose y poder mantener la supervivencia de la célula. Em, los análisis de aberraciones cromosómicas inducidas por estos agentes es lo que nos va a ayudar a identificar a estos pacientes con anemia Fanconi. Y cada gen afectado en esa vía de reparación nos va a dar un fenotipo de carácter ya sea clásico o no clásico. Seguimos con la citogenética, ya que es recomendada a nivel internacional, ¿no? Y es utilizada debido a la inducción al daño cromosómico, en este caso con el diepoxibutano. Este reactivo nos va a generar menos variabilidad y en la frecuencia del daño cromosómico es menos citotóxica y nos va a dar una frecuencia de menos falsos positivos y negativos. La metodología en sí. Bueno, nosotros por lo general en Perú más utilizamos lo que es sangre periférica, médula ósea muy rara vez, y es necesario que esta muestra tenga ciertos requisitos, ¿no? En este caso, como ser un paciente no politransfundido, o que si en caso es transfundido tenga, sea la unidad sea leucorreducida, ¿no? Vamos a contar con dos, ay, disculpe.
Vamos a contar tanto con un control negativo, que va a ser un individuo sano, y un control positivo, que va a ser una línea blastoide. En este caso, vamos a tener nuestro paciente con sospecha de anemia Fanconi, en donde se le va a extraer, se le puede extraer hasta, nosotros le extraemos 5 mililitros, pero en sí hasta 3 mililitros se utiliza según la metodología. Y a su vez también el control negativo, 2 a 3 mililitros de sangre, y el control positivo va a tener un recuento celular de 2 a 3 por 10 a las 6 células linfoblastoides, que son células positivas a anemia Fanconi. Nuestros reactivos que utilizamos, bueno, tenemos en este caso, bueno, PMAX. Nosotros usamos también que es un medio de cultivo completo con todos los elementos nutritivos para el desarrollo celular. La colchicina, que utilizamos a 100 microlitros para poder hacerlo de la cosecha. La solución hipotónica es cloruro de potasio a 0,075 molar. El fijador Carnoy, nosotros lo trabajamos volumen-volumen, ácido acético y metanol, químicamente puro, y coloreamos con Gemsa. Eh, el reactivo de diepoxibutano es un reactivo también puro, al 97%, en donde al final, ¿no?, la concentración de trabajo va a ser 0,1 microgramos por mililitro, y debe tener ciertos parámetros, ¿no?, para poder trabajar este reactivo. Cuando lo preparamos, utilizamos 20 mililitros de agua destilada, estéril, y dispensamos 1 microlitro del reactivo DEP. Luego homogenizamos bien y refrigeramos a 4 grados si es que tuviéramos más muestras por trabajar de repente en días posteriores. Solamente puedes tener una estabilidad de 3 a 4 días, debido a que este reactivo, si lo tenemos mucho tiempo expuesto, puede cristalizar, o si no, como es altamente volátil, puede perder su actividad clastogénica. Este es un esquema es un esquema, ¿no?, de los procesos que se tiene que hacer. Ya en el momento de la siembra tenemos el paciente a estudio, control negativo, control positivo, incubamos la muestra, tenemos la cosecha, y posteriormente tenemos preparación de las láminas con la coloración, que es el Gemsa. Ahora al análisis, que es en lo que nosotros prácticamente como tecnólogos allá en Perú nos encargamos nosotros de hacer este análisis citogenético. Vamos a encontrar una variabilidad de aberraciones cromosómicas, ¿no? Bien, la doctora ya explicó los mecanismos que ocurren en este tipo de aberraciones. Vamos a tener rupturas cromatídicas, cromosómicas, las figuras polirradiales, las figuras tetraradiales y triradiales. Estas son fotitos que, bueno, pude capturar de nuestros pacientes que nosotros hemos hecho el diagnóstico. Acá tenemos un cromosoma discéntrico. Aquí tenemos, por ejemplo, una figura tetraradial. Eh, ¿Cómo hacemos ahora, una vez que hemos realizado la lectura de nuestras láminas? ¿Cómo es que vamos a emitir nuestro reporte, ¿no? Vamos a dividirlo en 3 partes, ¿no? En este caso, vamos a tener la frecuencia de células, de las aberraciones por célula, frecuencia de aberraciones por célula, el número de figuras radiales, que es prácticamente el que nos va la presencia de estas figuras radiales es quien nos va a decir que este paciente es netamente Fanconi, y el porcentaje en este caso ya total de las células aberrantes. Vamos a tener células, esta frecuencia de aberraciones lo vamos a dividir prácticamente en 2. Vamos a tener un control negativo y un tubo con su muestra de aberraciones espontáneas. Otro tubo va a ir con el de agente clastogénico inducido con el DEP. Igualmente el control positivo y con el tubo de aberraciones espontáneas, y el otro inducido con DEP, y el paciente también con el tubo de aberraciones espontáneas y el otro tubo inducidos con DEP.
Luego vamos a hacer el análisis y aquí observamos que en el control negativo no hemos encontrado ninguna alteración, ninguna aberración, tanto en el tubo de aberraciones espontáneas como en el de las inducidas. En el control positivo tuvimos una frecuencia de 0.3 y en CONDEP encontramos 13.9. Y en el paciente no encontramos ninguna aberración espontánea, pero en las inducidas con DEP sí encontramos un 6.772, ¿no? De frecuencia. Ahora, al evaluar las figuras radiales en el control negativo, tanto en el tubo de espontáneo como de inducidos, no hemos encontrado, no hemos encontrado ninguna, ninguna aberración. En el control positivo, en el espontáneo, no encontramos, aquí ha habido un error, se ha borrado el numerito, son 50 figuras radiales que se ha ubicado, que se ha podido analizar. Y en el paciente, en el espontáneo no, pero en el inducido con DEPSI 39. Y al sacar el porcentaje, vamos a ver que en el control negativo, el porcentaje es 0%, en las inducidas con DEP también. En el control positivo, 20% de las células se han encontrado las aberraciones y en el paciente sí ha habido un 100% en las inducidas con DEP y 0% en las espontáneas. ¿Cuándo consideramos que el paciente en este caso es positivo? Consideramos cuando este valor de las inducidas con DEP es 10 veces mayor es 10 veces mayor que las aberraciones espontáneas y, y a su vez también evaluado con el control negativo. Y se debe analizar de 25 metafases según la literatura impartida por la doctora Berta Molina. Pero también hay también está estipulado que es de 25 a 50 metafases. Nosotros allá en Perú estamos evaluando 50 metafases para poder tener un amplio margen de poder encontrar de repente mayor cantidad de figuras radiales, trirradiadas o tetraradiadas. Bueno, con respecto a los antecedentes poblacionales, bueno, Perú es un país con una población muy alta, a pesar que es un país pequeño. Son 34 millones, 39 mil habitantes aproximadamente, ¿no? Eh, en donde nosotros, de acuerdo a la estadística, ¿no? Esperamos encontrar siempre en los estudios a nivel nacional de 34 a 170 pacientes diagnosticados. Como yo trabajo en la seguridad social, entonces nuestra población son 12.675.000 pacientes asegurados, de las cuales esperamos encontrar de 12 a 63 pacientes, ¿no? Diagnosticados. Como es a nivel nacional, entonces a veces vienen pacientes de provincia, pero a veces también se pierden en el proceso de las referencias, entonces no llegan a nuestra institución, ¿no? Estos pacientitos. Con respecto a nuestros diagnósticos, después, en los últimos 3 años hemos llegado a diagnosticar 4 pacientes. En, en el lapso en ese tiempo, después de la capacitación emitida aquí por el laboratorio de la doctora Sara, bueno, hemos analizado 15 pacientes, 30 pacientes, de las cuales 15 han sido de género masculino, 15 femenino, de las cuales 13 también han sido negativo a DEP en las evaluaciones y 2 han sido positivos de cada uno, tanto masculino como femenino, ¿no? Y se mantiene la relación 1 a 1. Los servicios que mayormente tienen más demanda de esta método, de esta prueba son el servicio de hematología con un 63% y el siguiente es el servicio de genética. Bueno, en conclusión, tengo la certeza, ¿no? De decir que después de la capacitación emitida por el laboratorio de investigación que preside la doctora Sara, nuestros diagnósticos han sido más certeros y más fiables, ¿no? Incluso hemos llegado a ver con respecto a otros hospitales que también la realizan, porque solamente son 3 hospitales quienes realizan este tipo
ese tipo de prueba, tanto el Hospital del Niño como el otro hospital de la Seguridad Social, que es el Hospital Rebagliati. Y entonces estamos viendo, ¿no? Crear lazos para poder capacitar más a esta metodología que es mucho más certera, que tiene controles positivos, controles negativos, es más fiable en comparación con otras metodologías. En- por otro lado, tener un diagnóstico citogenético correcto, certero, vamos a darle más herramientas al clínico para que pueda tomar la mejor decisión, ¿no? Y todo en bienestar del paciente. Es importante también decir que la capacitación continua del personal es la clave, en verdad, para poder tener un éxito en las terapias, en las terapias de los pacientes. Lo que sí nos falta en Perú es prácticamente reforzar los protocolos diagnósticos de este tipo de enfermedades raras como es la anemia de Fanconi y agradecer también a mi jefatura porque me ha facilitado en verdad poder trabajar por las diferentes metodologías y investigar y llegar a una conclusión cómo es que tenemos que abordar este tipo de diagnóstico citogenético, ¿no? Y agradecer también a la doctora Sara por el equipo de la doctora Sara por facilitarnos las capacitaciones de manera virtual para los clínicos. Se ha coordinado capacitaciones de manera virtual con el doctor Moisés, que es el genetista del INP, y nos ha ayudado bastante con ello a los hematólogos y a los médicos genetistas en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Disculpen si ha habido algunos errores. Y ellos son la doctora cuando vine a la capacitación y son mis compañeros de trabajo, la licenciada Elena, la licenciada Sonia, otros compañeros, Alberto, que trabajamos en el servicio de citogenética y agradecer también bastante a mis padres y a mi familia por haber permitido que esté aquí. Gracias. Gracias por su asistencia. Voy a compartir con ustedes la experiencia que tenemos en un país sudamericano, en Bolivia. Nosotros hemos trabajado con la implementación del diagnóstico citogenético con un énfasis especial en lo que es el fenotipo en pacientes de mi país. Somos todo un grupo de coinvestigadores. Yo me dedico a la parte de genética médica con énfasis en citogenética. El enfoque que le damos a la anemia de Fanconi parte desde el contexto de enfermedades raras. Cuando nosotros hablamos de enfermedades raras, nos quedamos con un signo de interrogación porque hay poca investigación al respecto. Sin embargo, los grupos de coinvestigadores van logrando avanzar en la temática y sabemos que hasta un 80%, incluso 85%, tiene este componente genético. El contexto más importante es saber que las enfermedades raras van a ser potencialmente mortales, crónicamente debilitantes y las repercusiones van a ser tanto personales, familiares, sociales, es decir, es un contexto amplio. Y por eso consideramos que hablar de anemia de Fanconi es uno de los mejores ejemplos de enfermedades raras y sobre todo cuando hablamos de frecuencias de portadores en algunas regiones endogámicas. La parte introductoria, esta imagen la he tomado del artículo del doctor Fiesco, que nos habla de un fenotipo variable que puede ir incluso para la sospecha diagnóstica desde etapas prenatales, cuando tenemos retraso de crecimiento intrauterino y anomalías del eje radial, así como antecedentes familiares por la herencia que se ha descrito previamente, o podemos al momento del nacimiento tener la coexistencia nuevamente de alteraciones en el eje radial, la parte renal o todo lo que es Bacter como asociación. También podemos tener talla baja, microcefalia o alteraciones pigmentarias de la piel, que son motivos frecuentes de consulta cuando tenemos revisiones por médicos genetistas, y esto para la etapa de preescolares y escolares. Y tenemos un debut de alteraciones hematológicas aproximadamente por los 7 años, donde inician recién los estudios
de sospecha de anemia de Fanconi, siendo que con toda la parte dismorfológica previa podríamos empezar a implementar el diagnóstico o la sospecha clínica y después acceder a la parte citogenética. Este gráfico hace un énfasis especial en todo lo que son las manifestaciones clínicas que les había mencionado. Quiero hacer un hincapié especial en lo que son las tallas bajas, porque son frecuentes motivos de consulta en genética médica, su coexistencia con anomalías renales, microcefalia e incluso retraso del desarrollo psicomotor, nos obliga a poner atención especial porque pasados estos 6, 7 o 12 años es cuando empieza la predisposición al componente oncohematológico. Más adelante tendremos tumores sólidos de cabeza y cuello. Se han visto reportes importantes de disfunción endocrina y les hablaba del tema de mortalidad, porque los reportes indican que por las complicaciones hemato-oncológicas, en promedio sobreviven hasta los 13 años y los que han llegado a sobrevivir aproximadamente hasta los 40 años es el promedio para el fallecimiento. Entonces, esto nos hace pensar, y lo que estamos viendo enfrente nos demuestra que el fenotipo celular de la anemia de Fanconi es altamente consistente, y esto nos permite apoyarnos mucho en lo que es el diagnóstico citogenético, porque es homogéneo en sus características celulares, lo que acaban de explicar las profesionales que me han antecedido. Mientras que el fenotipo físico es totalmente variable. Y comparto con ustedes la fotografía inferior, que es de Ana Tabar, una paciente con anemia de Fanconi, que tiene rasgos muy sutiles, poco notorios, a diferencia de otros pacientes que van a tener todo el cuadro clínico esperado. Entonces, para nosotros esto es muy importante considerarlo para ver todo el abanico al que nos podemos enfrentar, pero ser conscientes que el fenotipo celular es el que nos va a dar la pista. Entonces, si hablamos de un país de bajos ingresos económicos, de nuestra Latinoamérica en general, sabemos que el diagnóstico citogenético viene a ser una opción accesible desde el punto de vista económico. Bolivia tiene una población actual de 12 millones de habitantes y esperaríamos entre 12 a 60 pacientes con anemia de Fanconi vivos en mi país. Por eso somos conscientes que era necesario implementar y ofrecer esta técnica a la población y también somos conscientes que para esto se necesitaba un entrenamiento clínico y laboratorial como piedra fundamental de la investigación. Mi país está distribuido en 9 departamentos, es un estado multiétnico, tiene indicadores de salud importantes a considerar, pero nos quedamos con preguntas sobre enfermedades raras y más aún sobre anemia de Fanconi. Yo trabajo en el Instituto de Genética en la ciudad de La Paz, que es el único centro de referencia en Bolivia para todo lo que son enfermedades raras, enfermedades genéticas. Pertenecemos a la Universidad Mayor de San Andrés y atendemos desde hace 52 años a toda la población boliviana. Y gracias al proyecto de implementación de esta técnica, desde el año 2022 tenemos la oferta del diagnóstico de citogenético para anemia de Fanconi. Desde el año 2022, por lo tanto, a partir de la capacitación que se ha podido realizar del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, ya se trabaja con un diagnóstico clínico bien dirigido, diagnóstico citogenético, y esto nos ha permitido además establecer alianzas estratégicas que hoy en día nos permiten buscar, diagnosticar, sugerir un seguimiento y buscar más investigación en el tema. La metodología que hemos aplicado es la misma que se acaba de comentar respecto al diepoxibutano y nosotros durante la gestión 2022 hemos incluido 22 pacientes en los cuales había la sospecha de anemia de Fanconi, se ha realizado una historia clínica, un examen físico y se ha pasado al reto con diepoxibutano. De los 22 pacientes hemos encontrado en esa gestión una tasa de positividad del 27%. Con una edad al diagnóstico citogenético para los pacientes que dieron negativo para el test de diepoxibutano, 7 años, y para los que dieron positivo, aproximadamente unos 10 años. La distribución por sexo, en el caso de la población estudiada, nos dio una mayor predilección de varones para los pacientes con anemia de Fanconi, y tenemos en pantalla toda la descripción de la frecuencia de aberraciones espontáneas
versus las inducidas y el resto de indicadores que se utilizan en laboratorio. Que como ustedes pueden ver, para los pacientes con test positivo para diepoxibutano muestra las cifras esperadas. Eso muestra una adecuada implementación de la técnica. Además, podemos describir el fenotipo, el que les había hablado en la parte inicial de la introducción. La mayoría de los pacientes que llegaron para estudio DEB venían con motivo de consulta hematológico. Sin embargo, los que dieron positivo para el test de diepoxibutano involucraban alteraciones dismorfológicas. Llama también la atención la presencia de trombocitopenia como un indicador importante, así como los componentes de la asociación Baxter, siendo los más llamativos las alteraciones renales y radiales en comparación con la población negativa. De los 6 pacientes que nosotros encontramos, 4 eran provenientes de la ciudad de Cochabamba, que está justo al centro de mi país. Había una tasa importante de endogamia, hermanos afectados, un 67%, y la comparación o los pacientes, en realidad la distribución fueron 4 de Cochabamba y 2 de La Paz, como podemos ver en la pantalla. Para nosotros es un aporte muy importante explicar que todos los pacientes con estudio DEB positivo tuvieron alteraciones dismorfológicas y hematológicas, como podemos ver en el análisis estadístico. Esto es una piedra fundamental para los clínicos en la interacción que tenemos con el personal del laboratorio. Por otra parte, ningún paciente negativo al test con diepoxibutano tuvo trombocitopenia y esto también es estadísticamente significativo. Cuando nosotros hacemos una comparación de las anomalías físicas en pacientes bolivianos con otras cohortes, podemos ver los pacientes bolivianos en color naranja. Podemos ver que coinciden las anomalías renales y las anomalías en extremidades similares a población mexicana, así como otros estudios como es la corte de la NIH. Entonces, en las conclusiones más importantes, este también es el primer reporte en población boliviana. Esto es un gran aporte para nuestra población. Se han logrado diagnosticar 6 de los 12 a 60 pacientes esperados y esto se ha hecho solamente en un año. El fenotipo hematológico y dismorfológico es altamente consistente con la literatura. Y lo que les mencionaba previamente, todo lo que es alteraciones fenotípicas tienen mucho peso para poder apoyar este diagnóstico. Somos conscientes que cuando hablamos de enfermedades raras es importante una interacción multi e interdisciplinaria. Entonces, hoy en día somos conscientes de que necesitamos de los hematólogos pediatras, de dermatólogos, dismorfólogos, citogenetistas y todo el personal del área de la salud, así como una adecuada capacitación y actualización constantes. Por lo tanto, y ya para terminar, hemos sido beneficiados por el proyecto de implementación de diagnóstico citogenético para anemia de Fanconi, a la cabeza de la doctora Sara Frías y su equipo. Y actualmente, como país sudamericano, ya tenemos esta capacidad diagnóstica tanto clínica como laboratorial. Estamos desarrollando nuevos proyectos de investigación en anemia de Fanconi. Estamos trabajando y capacitándonos en el seguimiento y en los protocolos para pacientes con diagnóstico positivo y se están trabajando más equipos multidisciplinarios que no solamente se enfocan en el paciente, sino en el contexto familiar por el componente genético que les había mencionado. Así que muy agradecidos de todo corazón a México por darnos esta oportunidad y a las instituciones que han participado. Muchas gracias.